este documental veremos qué son los líquidos, qué forma tienen, si mojan o no, si pueden desafiar a las leyes de la gravedad, en qué consiste la tensión superficial y algunas otras propiedades que parecen mágicas. Todas estas apasionantes cuestiones tendrán respuesta en breve instante. Sabemos que la materia está formada por átomos. En nuestro documental, tanto átomos como moléculas los vamos a representar con bolitas. En primer lugar, empezamos por describir los estados de la materia. Siempre se ha hablado de tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Una sustancia cualquiera puede presentar diferentes estados y sigue siendo la misma sustancia. Está formada por los mismos átomos, pero lo que cambia es la relación entre ellos. En los sólidos, los átomos se encuentran enganchados de los unos a los otros. Tienen mucha fuerza de cohesión. Es como si toda la clase hiciéramos como los jugadores de fútbol cuando celebran un gol. En los gases, los átomos van a su bola. Cada cual hace lo que quiere sin importarle qué hace el resto. Son como átomos adolescentes. En los líquidos la relación es intermedia, como si los átomos estuvieran cogidos entre ellos por las manos. Esto les permite cierta movilidad. Si se los estira pueden alargar los brazos hasta que no puedan más y unos cuantos se sueltan. En ese instante se habrá formado una bellísima gota de líquido. ¿Qué forma tienen los líquidos? Puede que tu respuesta sea la forma del recipiente que los contiene. Estamos acostumbrados a pensar que los líquidos no tienen forma propia, pero esto no es así. La forma natural de todo líquido es la de una esfera. Generalmente la gravedad impide que los líquidos tomen esa forma y por eso unas veces se extienden formando una capa delgada, como ocurre cuando se vierten fuera de las vasijas o toman la forma de estas cuando se echan en ellas. Por tanto, la forma de todos los líquidos en ausencia de fuerzas externas es esférica, para minimizar así la tensión superficial. Cuando un líquido se encuentra en el seno de otro líquido de la misma densidad, el líquido, por el principio de Arquímedes, contrarresta su peso con el empuje, quedando como si no pesara nada, es decir, como si la gravedad no influyera sobre ellos, entonces adoptan su forma natural esférica. El aceite de oliva flota en el agua, pero se hunde en alcohol. Preparamos una mezcla de alcohol con agua, que tenga la misma densidad que la del aceite, para que el aceite permanezca en equilibrio, ni flote ni se hunda. En este momento el peso y el empuje se igualarán. De esta forma podremos observar la gran belleza del aceite en estado natural, en ausencia del efecto que produce esa fuerza a la que estamos tan acostumbrados, la gravedad. Así veríamos todos los líquidos en el espacio en ausencia de gravedad. ¿Qué es la tensión superficial? Aquí vemos como una aguja de acero más densa que el agua puede flotar sobre ella, gracias a esta membrana invisible que se forma en la superficie del líquido. Si añadimos jabón a la superficie del agua, la aguja cae. El jabón es un tensoactivo que disminuye la tensión superficial del líquido, provocando que la aguja se hunda, ya que rompe esa película invisible. La tensión superficial es la propiedad de los líquidos que hace que su superficie se comporte como una tela elástica.
y le obliga a permanecer condensados, en lugar de dispersos como los gases. Por eso, los líquidos tienden siempre a presentar la menor superficie libre posible. La esfera es la forma geométrica que es capaz de contener más volumen en la menor superficie. En el interior de un líquido, una partícula es atraída por todas las que le rodean, fuerzas de cohesión, de manera que el efecto total es nulo. Pero en la superficie, las fuerzas que atraen a las moléculas hacia abajo no pueden ser neutralizadas por las moléculas superiores, porque no existen, produciendo una fuerza resultante vertical hacia abajo que tira de las partículas de la superficie, que es la tensión superficial. Esta especie de membrana elástica invisible es con la que chocamos al caer en plancha en una piscina. Por tanto, es la tensión superficial la responsable de que nos hagamos tanto daño. La tensión superficial del mercurio líquido es 6 veces mayor que la del agua. Al ser tan alta, la acción de la gravedad no es capaz de deformar, aplastar o romper esa membrana elástica, pudiendo ver el líquido formando esferas. Si volcamos bruscamente una botella llena de agua sobre un colador, el agua no pasa a través de él. El motivo es que la tensión superficial del agua forma una película en cada uno de los huecos de la malla. Sobre esta película actúa la presión atmosférica e impide que pase el agua. Si levantamos la botella, la fuerza del agua rompe la película y el agua cae. En un pincel seco, las cerdas están sueltas. Y en un pincel mojado, las cerdas están pegadas. ¿Qué mantiene unidas las cerdas del pincel mojado? La tensión superficial actúa como una película en la superficie del líquido y une las cerdas del pincel. En el interior del líquido no hay tensión superficial y las cerdas del pincel permanecen sueltas. ¿Crees que todos los líquidos nos pueden mojar? Después de las propiedades que os hemos explicado, esperamos que hayáis respondido que no. El mercurio no puede mojar ninguna superficie con la cual esté en contacto, ya que es muy difícil pensar su tensión superficial. El hecho de que un líquido moje dependerá del líquido y del sólido al que vaya a mojar. Mojar será el resultado de un juego de fuerza entre un líquido y un sólido. Al estar mojado es cosa de dos. Podríamos poner el siguiente ejemplo. Supongamos un líquido con la equipación del Montejica se enfrenta a un sólido con la equipación del Granat. Los del equipo sólido están fuertemente unidos entre ellos e intentan tirar del equipo líquido para romper las fuerzas de unión entre ellos. Si el sólido consigue vencer las fuerzas con las que se une el sólido se mojará. Es decir, si gana el equipo de Montejica, el líquido no moja, y si gana el Granat, el líquido moja. Si echamos un poco de agua a un jersey polar, vemos que el sólido no logra vencer la fuerza de cohesión entre las moléculas de agua, y estas se mantienen unidas conservando su forma esférica y por tanto no mojan el tejido. Podemos observar si una sustancia moja al vidrio observando los meniscos que produce en un tubo de ensayo. Si el menisco es cóncavo moja, si es convexo no moja. ¿Qué podemos hacer para que un líquido moje más y penetre mejor en un sólido? Si añadimos una sustancia tensoactiva disminuye la tensión superficial del líquido y moja más, aumenta la curvatura, se pone más cóncavo. ¿Puede un líquido ir hacia arriba desafiando la ley de la gravedad? Un líquido puede subir por un capilar o superficie porosa si es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido.
Aquí vemos cómo el líquido trepa por el papel, arrastrando la tinta del rotulador. Esta propiedad es muy importante y gracias a ella asciende el agua por el tallo de las plantas sin gastar energía para vencer la gravedad. Esta propiedad de los líquidos se llama capilaridad. Líquidos mágicos. Ahora vemos un líquido asombroso y mágico. Solo con tocarlo se transforma en hielo y encima está caliente. El porqué es un misterio que ahora vamos a revelar. ¿Cómo funciona este líquido? Por supuesto, la respuesta no está en la magia, sino en la química. Preparamos una disolución sobresaturada de acetato sódico. Calentamos el agua para poder disolver más soluto del que es capaz de disolverse a temperatura ambiente. Al tratarse de una disolución sobresaturada, el sistema está en un equilibrio metaestable, es decir, en una situación que se puede alterar muy fácilmente. Cuando sufre cualquier perturbación se produce una cristalización muy rápida y desprende toda la energía que previamente le habíamos comunicado al sistema para conseguir la disolución. Si recordamos, siempre que ocurre un cambio de estado regresivo, se desprende calor. El punto de fusión de la mezcla obtenida del acetato y el agua es de 58 grados. Por encima de esta temperatura, la mezcla debe estar en estado líquido y por debajo en estado sólido. Cuando ponemos hielo alrededor del líquido, la temperatura desciende por debajo de los 58 grados. Sin embargo, como hemos explicado, no pasa a estado sólido, ya que sus moléculas se encuentran muy desordenadas como para formar una estructura sólida. Decimos, por tanto, que el líquido se encuentra en equilibrio metaestable, pero en el momento en que aplicamos una ligera presión, provocamos que unas cuantas moléculas se ordenen, y así sucesivamente, por efecto dominó, se van reordenando todas rápidamente, viendo este bonito efecto de cristalización instantánea. Esta es una de tantas aplicaciones de este líquido. Lo tenemos en la base del recipiente y al hacer presión sobre él cristaliza y nos calienta el café en 3 minutos. Otros líquidos muy interesantes son los no newtonianos, pero esto ya lo explicaremos en el próximo documental, o tal vez os interese investigarlo a vosotros. Os llevaríais muchas sorpresas, pues son también muy mágicos. Los líquidos son una parte básica de nuestra vida. Conocerlos nos sumerge en una realidad que nos rodea de forma constante. En general, conocer todo aquello que nos rodea a diario resulta muy divertido, apasionante, además de útil y práctico. Todas estas cosas que podemos aprender en física y química se las debemos a tantos científicos y científicas que han sacrificado sus vidas por mejorar las nuestras. Esperamos que este documental os haya gustado.